Hermanos, invito a que saludemos a nuestros pequeños. La verdad es que ha sido una parte especial muy linda. Y les agradecemos también a las maestras por la dedicación que ponen para que los más chiquitos puedan dedicar un tiempo para alabar el nombre de Dios. Vamos a hacerlo nosotros también, buscando en nuestros himnarios el himno número 33. Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. Feliz sábado para todos. Dios los bendiga a todos los presentes hoy. Realmente una linda mañana, un lindo sábado, un lindo clima de adoración en la casa de Dios con las alabanzas. Y ojalá que todos estemos dispuestos a abrir la palabra de Dios, encontrar su consejo, poder aceptarlo y con la ayuda de Dios poner en práctica lo que aprendamos, ¿no? Hace un tiempito, leyendo algunos de los libros que tengo y meditando allí en la palabra de Dios, encontré algunos consejos del apóstol Pablo. Como ustedes por ahí habrán visto en el boletín con el título que dice Andad como hijos de luz, y tiene que ver con nuestra manera de andar. Estudiando la palabra de Dios, allí en 2 capítulos de la Biblia encontré 5 puntos en donde Dios nos dice de qué manera debemos andar, y hay en uno que dice de qué manera no debemos andar. Así que lo que quisiera en esta mañana es invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer de esta parte de la Biblia algunos versículos que son muy claros y voy a ir compartiendo con ustedes, juntamente con el versículo, lo que dice el comentario bíblico respecto de lo que está allí escrito. Básicamente, todo el tema es así, ¿no? Es versículos, viendo un poquito qué es lo que dice el comentario bíblico y tratando, por supuesto, de buscar la manera de identificarnos y de poder poner en práctica en nuestras vidas. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 en primer lugar. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y con respecto a esto hay directamente el comentario bíblico. Dice que es imposible ser plenamente digno de nuestro llamamiento. Solamente es posible si nos ponemos bajo la dirección de Dios. El Señor no nos ha llamado porque somos dignos. La dignidad viene de Él y la dignidad viene después del llamamiento. Si dependiera de nuestra dignidad, Dios
no podría llamar a nadie. Claramente, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, habla de quién es digno. Y dice que digno es el Cordero, el único. Así que acá nos invita este versículo a andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y en el tema de andar, es algo bastante común para nosotros, ¿no? Porque puedo ver a alguien y decir, ¿cómo andás? Y en eso le estamos preguntando cómo le está yendo en la vida. Y acá Dios nos está diciendo que debemos andar, vivir como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tal vez debiéramos pensar, cada uno venimos de diferentes lugares, de diferentes situaciones de vida, debiéramos pensar de dónde nos llamó el Señor para formar parte de su pueblo, de dónde venimos y cuál es el propósito de su llamado, que seguramente cada uno de ustedes lo sabe. Por eso dice aquí que debemos andar como pensando siempre, ¿para qué me llamó Dios? Y si ustedes ven allí, hay un poquito más. Porque no solamente Dios nos dice, deben andar con la vocación con que fuiste llamados, sino que miren en el versículo 2, nos indica qué quiere decir eso. Y nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fuimos llamados, el propósito de Dios, la vocación, es que seamos como Él, que seamos humildes y que seamos mansos, que podamos relacionarnos demostrándonos amor y paciencia los unos con los otros. Para eso nos llamó Dios. No estamos en la iglesia del Señor para ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa que se interponga, culpa de mi carácter o culpa de cómo soy o lo que sea, no tiene que ver con el propósito con el cual Dios me llamó. Es más, Dios lo que nos pide es lo que Él hizo con nosotros, porque Jesús mostró humildad. Jesús dejó de ser Dios por nosotros. Dios nos muestra mansedumbre a cada momento. Y a veces, como le decimos a nuestros hijos, a cada macana que te mandás, a cada macana que nos mandamos, a cada desviación, hoy veíamos en la escuela sabática de su ley, a cada situación que nos separe del amor de Dios, Dios que muestra con nosotros mansedumbre y amor. Entonces no nos está pidiendo nada raro acá, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con humildad, con mansedumbre, en unidad y en amor como iglesia. Eso con respecto al primer punto de cómo debemos andar. Vamos a ver el segundo. Está también en el capítulo 4, en el versículo 17. Acá ya Dios no nos habla a través de su palabra diciéndonos cómo debemos andar, sino que nos dice cómo no debemos andar o cómo no debemos vivir. Versículo 17 del capítulo 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y tal vez cuando leemos así a la pasada este versículo, entender lo que dice puede ser no muy difícil. Todos sabemos qué quiere decir la palabra vanidad, pero el comentario bíblico nos dice un poquito más acerca de lo que quiere decir el texto bíblico acá. Hablando de vanidad, dice la idea acá
no es de arrogancia, sino de metas frívolas y vanos propósitos. El gentil sin Cristo vaga por la vida descuidadamente, sin propósito ni esperanza. Pablo dice, traza un cuadro de plena depravación, el cual sobreviene cuando el hombre se abandona a su vana imaginación. Esta degeneración ha ocurrido en el centro rector de la naturaleza humana, la mente. Y entonces dice que nuestra imaginación es mal orientada o desorientada. Esta vanidad no solo carece de valor, sino que es degradante. Acá va un poquito más el texto, ¿no? No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y tal vez a algunos nos pueda tocar un poquito más de cerca. Cuando me miro y veo mi semana de trabajo, y veo mis corridas, y veo mi andar de acá para allá, veo que tal vez puedo estar cayendo en esto de las metas frívolas y los vanos propósitos. Tal vez estamos descuidando lo que es más importante para nuestra vida en la semana, en nuestro andar. Puede ser que estemos descuidando realmente de que se cumpla el propósito de Dios al llamarnos, el primer punto. Tal vez estamos descuidando eso, porque estamos detrás de otras cosas que son pasajeras, que no sirven en la cuestión de obtener la vida eterna o de ser cada día mejores y más parecidos a Jesús. Eso es algo que cada uno lo sabe. Ese es un análisis propio que debemos hacer, porque Dios nos llamó con un propósito. Lo dice la palabra de Dios ahí en ese primer punto. En este segundo nos invita a no andar, a no correr, a no vivir solo para las cosas temporales y que no tienen, dice allí, fin de esperanza, que son frívolas. Porque si llenamos nuestra vida de cosas frívolas, vamos a terminar siendo frívolos. Y el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer con aquel frío, con aquel corazón duro que no permite que Dios complete la obra que comenzó algún día? Así que el consejo acá es bien claro, ¿no? Pero miren, no solo el versículo 17, sino que sigue diciéndonos algunas cositas más, ahí la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahí nos amplía un poquito más. ¿Qué es esto de andar o de no andar en la vanidad de nuestra mente? Y ahí creo que deja bien en claro la palabra de Dios y el comentario bíblico, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras metas, alcanzar, ¿cuáles son? No andemos como los otros gentiles, detrás de cosas que no hacen a nuestra vida eterna, a nuestra espiritualidad. Vamos a ver un tercer punto, ya ahí saliendo del capítulo 4 vamos al capítulo 5. El tercer punto que encontré que habla de andar y de la manera de vivir está en el capítulo 5, versículo 2. Y dice lo siguiente, y andad en amor, como y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acá nos invita a andad en amor, dice, ¿no? A vivir con amor. Y esto no siempre es fácil, ¿no? Porque no siempre, por lo menos en mi caso, soy de contestar con amor. No sé ustedes,
No siempre en mi caso soy de tratar con amor. Y acá nos invita a andar en amor como quién, como Cristo conmigo, como Cristo con cada uno de ustedes, en amor. Él ama y no importa lo que hagas y cómo vivas. Dios y Jesús aman. Y acá la palabra de Dios nos invita a andar en amor al igual que Cristo con nosotros. Y a mí me agrada muchísimo y me emociona, decía hoy en la escuela sabática, ver el amor que Cristo me tiene. Ver el amor y el interés que Él muestra por mí. Cuando sé sinceramente que no merezco su atención ni su amor. Sin embargo, Él me ama. Como los papás aman a los hijos, ¿no? Que aunque los retamos y los ponemos en vereda de vez en cuando hacen alguna, no importa lo que hagan, los amamos. Los amamos. Así nos ama Cristo. Y acá dice algo, ¿no? El comentario bíblico dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O seguir andando en amor, o hacer del amor un hábito. Debemos vivir la vida, dice, en una atmósfera de amor, como también Cristo nos amó. Cristo demostró su amor al entregarse a sí mismo por nosotros. Y entonces dice allí, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de no devolver ese amor a Cristo y a nuestro prójimo? Pero acá les quiero contar algo que me pasó en el Congreso de la Asociación en el mes de enero. Estaba predicando el pastor Ron Cluset. Presentó varios temas hermosos que nos llevaban a pensar en la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Pero saben que en un momento el pastor hizo una pregunta. Y hasta el día de hoy se clavó en mi corazón esa pregunta. Y yo espero no lastimar a nadie en esta mañana porque voy a hacer esa pregunta también. Porque a mí me hizo bien escuchar esa pregunta. Me hizo pensar y valorar el amor de Cristo por mí. Él dijo lo siguiente: ¿valió la pena la muerte de Cristo para la vida que tú llevas? ¿Valió la pena la muerte de Jesús para la vida, para el andar que estás llevando en tu vida? Y a mí les puedo asegurar que cuando Él hizo eso, no me pude olvidar hasta el día de hoy. Porque realmente me hizo pensar, ¿será que estoy viviendo yo valorando el sacrificio enorme que hizo Jesús por amor a mí? Y en esto del andar, ¿estoy viviendo, estoy andando como Él anduvo? Quería dejárselos hoy también a ustedes en el corazón, no para torturarlos, ¿no? Pero para que lo piensen. Si realmente el sacrificio que el Señor hizo por usted, por vos, valió la pena. Y eso se nota en la vida que estás llevando, en tu andar. El cuarto punto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Y allí la palabra de Dios nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz no le pertenece al cristiano. La luz no nos pertenece. Somos planetas oscuros. Dependemos de otro para tener luz. La única manera de que esto se cumpla en nuestras vidas, de andar como hijos de luz, es contar a cada momento
con la presencia de la luz en nosotros. No hay otro camino. No hay otro camino. Necesitamos de Jesús a cada momento de nuestras vidas. No alcanza con orar a la mañana y con estudiar la lección o la meditación todas las mañanas. No alcanza con eso. No alcanza, porque la invitación es a andar, a vivir como hijos de luz. Es bueno que lo hagamos a la mañana, pero esto tiene que durante todo el día, tenemos y necesitamos estar conectados hacia quien es luz, para poder ser luz. Y fíjense lo que por ahí nos pasa a veces, ¿no? Se nos presenta la oportunidad de ser luz ante alguien que necesita de Jesús. ¿Y cuántas veces por ahí, por temor al rechazo, por vergüenza, uno deja pasar, o por estar pensando en otra cosa, porque vieron que andamos tan ligero a veces que por ahí después decís, ay, no me di cuenta, le hubiese regalado un librito. A veces pasa eso. Para ser hijos de luz y para andar en luz continuamente y que no nos pase, la presencia del Señor, que es luz, tiene que ser continua en nuestra vida. No sirve que sea solo de sábado, solo de miércoles, culto de oración, solo de grupo pequeño. Acá nos dice andad en la luz, pero siempre, todo el día. Y para que esto se cumpla y podamos ser luz para otros, necesitamos contar con la presencia continua del Señor en nuestras vidas. Sigue diciendo allí, no solo el versículo 8, miren, vamos a leer algunos versículos más hacia adelante. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Podemos andar sin luz por no estar conectados a la luz, pero también nos invita acá a no participar en obras infructuosas que tienen que ver con las tinieblas y no con Dios. Hay veces que nos colocamos en el terreno del enemigo. Hay veces que tal vez estamos en el lugar que no tenemos que estar. Hay veces que el carácter nos juega una mala pasada y terminamos respondiendo como hijos de tinieblas y no como hijos de luz. Pero ahí ya es una cuestión de decisión, ¿no? Porque dice, bueno, no te metas, no te pongas en situación ni en lugar de que seas llamado un hijo de tinieblas, sino más bien reprendé. Y hay veces que nos callamos, por ahí no decimos nada, sabiendo que está mal lo que está haciendo nuestro grupo, el entorno laboral o en la familia. Pero aquí nos invita a hablar, a no callar, a reprender las obras de las tinieblas, sin temor a la consecuencia, porque debemos andar en bondad, en justicia y en verdad. Así que para ser hijos de luz debemos buscarla no solamente diariamente, sino continuamente, a cada momento de nuestra vida. Y no relacionarnos con nada que tenga que ver con oscuridad del pecado. Porque dice allí que en algún momento la luz pondrá de manifiesto, por más secreto que tengas, por más que nadie se entere en tu casa o en la iglesia y pienses que podés tener oculto algo, la luz de Cristo el justo sacará de manifiesto toda obra, sea buena o sea mala. Así que ahí está, una invitación más, ¿no? Vamos a ir recordando, andar como es digno de la vocación, no perdiendo de vista con qué propósito Dios te llamó, a no andar en la vanidad tras cosas frívolas, que es solo pérdida de tiempo
y temporales en este mundo, a andar en amor, pensando siempre si vale la pena mi estilo de vida, mi manera de vivir, si vale la pena el tremendo sacrificio que Jesús hizo por mí. Y ahora en este cuarto punto, el saber que el Señor requiere de nosotros que seamos hijos de luz, que lo representemos a Él y que cada oportunidad que tengamos de reprender las obras de las tinieblas o de compartir luz con alguien, la sepamos aprovechar. Y miren, con esto tiene que ver ese quinto punto que encontré estudiando la Biblia con respecto a nuestra manera de andar. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 5, versículo 15. Allí dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hay una gran diferencia entre el necio y el sabio. El necio sabe todo, conoce lo que Dios quiere, conoce cuál es la manera correcta de vivir. El necio puede venir a la iglesia, el necio puede predicar la palabra de Dios. El necio conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿cuál es la diferencia con el sabio? ¿Qué es lo que no hace el necio? Poner en práctica lo que el Señor le manifestó. El sabio sí conoce todo y pone en práctica. Por eso es sabio, porque acepta el consejo, la dirección y los caminos del Señor como lo mejor para su vida. Eso es ser sabio. Poner a Dios en primer lugar y dejar que todo lo que el Señor nos pida, aunque nos parezca que no es así, que debe ser de otra manera, no, lo que Dios nos pida es lo mejor para nosotros. Y es de sabio obedecer la voluntad de Dios. Pero el necio la conoce y mira para otro lado, no importa. Vive de acuerdo a lo que quiere. Pero miren, acá los versículos que siguen nos amplían un poquito más con esto de andar no como necios, sino como sabios. Miren el versículo 16. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí el comentario bíblico dice en el tema este de aprovechar bien el tiempo, literalmente dice procurándose la oportunidad, es decir, sacando el mayor provecho a las oportunidades que se presentan. El cristiano tiene el privilegio y tiene la obligación de aprovechar cada momento para cumplir con todo propósito noble y elevado. Redimir el tiempo es más que no ocuparse en actividades ociosas o frívolas. Una persona no es buena sencillamente porque no es mala. Como Jesús, debemos identificarnos y ser impulsados a decir que estamos ocupando el tiempo en los negocios de nuestro Padre. Y esto me parece, hermanos, que es una parte que también en lo personal y seguramente a alguno de ustedes nos puede llegar a tocar bien de cerca. Esto de aprovechar bien el tiempo. Yo en mi casa tengo alguna discusioncita por ahí, ¿no? Porque veo que a veces las redes sociales nos están ocupando un poquito más de tiempo que la que le deberíamos dedicar. A veces, digo, ¿no?
y por ahí como en mi casa pasa, trato de decir algo y de no callarme y de tratar de aprovechar bien el tiempo y no perderlo tanto. No digo que esté mal relacionarnos, está bien, pero si dedicamos mucho tiempo a cosas buenas como el trabajo y descuidamos nuestra relación con Dios, el trabajo también se transforma en algo que va a interferir en nuestra relación con Dios. Y digo, a veces me parece que en este punto, en esto de andar como necios y no como sabios, y acá refiriéndose directamente al tema del tiempo en nuestra vida, de cómo estamos utilizando nuestro tiempo. También seguramente tenemos cosas que acomodar. Tenemos que cambiar prioridades en nuestra vida. El Señor nos invita a no ser necios, sino a ser sabios en la utilización de nuestro tiempo. Y me gusta mucho lo que dice allí, que es un privilegio y una responsabilidad enorme la de aprovechar bien el tiempo en cumplir con propósitos nobles y elevados. Cada uno de ustedes sabe qué está haciendo con el tiempo, cómo está viviendo su tiempo de vida. Yo doy gracias a Dios que conozco el mío nomás, y no conozco el de ninguno de ustedes, pero el Señor sabe cómo estamos utilizando el don de la vida, el don del tiempo que nos está dando, ¿no? Y acá la invitación es a que nuestros propósitos sean elevados, a que las oportunidades que tengamos de compartir el mensaje de salvación, sea hablando con una persona, sea orando con ella o por ella, o como escuchaba allí en los anuncios, compartiendo un libro misionero, compartiendo un mensaje de esperanza a gente que no la tiene. Eso es aprovechar bien el tiempo. En cada situación que se nos presente, en el colegio, en el trabajo, tenemos un montón de oportunidades de hacerlo. Y en definitiva, cuando vemos que pertenecemos a esta hermosa iglesia del Señor, si tenemos que pensar en cuál es la misión de la iglesia, y si no lo sabemos, miremos a Jesús. Yo cuando quiero saber cuál es la misión de la iglesia y para qué me llamó el Señor a pertenecer a su pueblo, miro cuál fue la obra de Cristo cuando estuvo acá en la tierra. Y la obra de Cristo a cada momento de su vida fue sentir, y no solamente sentirlo, sino demostrarlo en sus actos, pasión por las almas, pasión por la salvación del ser humano. Y ese debe ser el más elevado de nuestros sentimientos y de nuestro ser, ¿no? Sentir eso, sentirlo de corazón y hacerlo de corazón. Aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Miren si este versículo no pareciera escrito en estos días, ¿no? En donde son tan malos los días que la sociedad, la política y todo lo que nos rodea no saben ya qué hacer de tan malos que son los días. Acá el Señor nos dice bien claro: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que en estos 5 puntos encontramos herramientas útiles para poder andar como Él anduvo. Así dice el versículo, ¿no? Que debemos andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Su andar, su caminar, su vivir nos llevará a donde Él está. Él conoce el camino. Estamos viajando, necesitamos de este proceso de santificación. Pero si queremos llegar a aquel lugar tan soñado, debemos seguir sus pisadas. Debemos ser hijos de luz y debemos estar aferrados a la luz a cada momento de nuestras vidas. Así como respiramos y es vital para la vida, es necesario, hermanos, que andemos en los caminos del Señor como el Señor quiere, desechando cualquier cosa
que me esté separando y no esté permitiendo que mi andar sea como el andar de Jesús. Le deseo de corazón que Dios los bendiga y que cada uno tome la firme decisión de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Sin su Espíritu, sin Jesús, nada podemos hacer. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo sábado. Los invito a buscar en nuestros himnarios el himno número 250, Padre, a tus pies me postro, y cuando lo encontremos pongámonos de pie. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de vida, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Oramos. Padre querido que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque un día nos llamaste de la oscuridad para que, a la luz de tu palabra, descubriéramos todo lo que nos faltaba en esta vida para poder ser un día felices. Señor, ayúdanos recordándonos nuestra obligación de anunciarle a otros la posibilidad de tener el conocimiento de tu luz. Y ayúdanos también a disfrutar y valorar el privilegio que significó un día haberte conocido, haber conocido a tu Hijo, que es la luz del mundo,
y permitir que Él haga luminosa toda nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados y bendice a tu pueblo reunido hoy aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a cantar para despedirnos Más cerca del hogar, himno 341. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de